¿Cuál es la forma más ingeniosa de hacer trampa en un examen que hayas visto? Mi brillante tío fue candidato a doctorado en los años 70 en una institución bastante prestigiosa en los Estados Unidos. En el pasado, para graduarse con un doctorado en su campo de estudio ingeniería, tenía que demostrar su dominio de un idioma extranjero que no fuera inglés. Y por idioma extranjero, solo se contabilizan el francés, el alemán y el español, aunque mi tío nació en el extranjero y hablaba otros idiomas con fluidez. La administración se negó a permitirle pasar el requisito de idioma extranjero sin dominar uno de los idiomas mencionados. Al preguntar qué se necesitaría para aprobar el requisito de idioma, se le dijo que se basaría en la comprensión de uno de estos libros, español, francés o alemán, donde la facultad seleccionaría una página al azar para que el estudiante tenga que traducirlo. Rápidamente seleccionó el libro de tapa dura en francés. Se lo llevó a su novia en ese momento y lo abrió en las páginas 165 y 166. Con la traducción de su novia, memorizó el contenido de esas páginas. Al día siguiente, abrió ese libro en la página 165. Arrugó el lomo y lo cerró. Repitió esa misma acción al día siguiente. De nuevo hizo lo mismo al día siguiente. Y el día después de eso. Y así durante el año siguiente hasta que llegó el momento de demostrar su dominio del idioma francés. Entrando en la oficina del profesor, entregó el libro y el profesor abrió el libro en una página al azar. El profesor le devolvió el libro a mi tío. Mirando hacia abajo, mi tío vio las páginas 165.166. Esbozó una pequeña sonrisa y se fue con su doctorado solo un mes después. Solía escribir mis respuestas en una cuadrícula y hacer que la fuente fuera de tamaño 2 o algo así. Podría colocar 50 traducciones al español en el tamaño de un sello de correos de manera más legible de lo que jamás podría haberlo escrito. Incluso se los pasaría a mis amigos. El profesor me dijo este niño era uno de esos niños que apenas se presentaba a clase. Por lo que fue una sorpresa que se presentara para la final. El niño pidió bajar la ventana al comienzo de la clase porque hacía calor en la habitación. Así que mi profesor se lo permitió. El niño garabateó en su papel durante 30 minutos y luego pidió ir al baño. Lo que mi profesor permitió. El niño volvió y terminó la prueba y luego se fue. ¿El giro en todo esto? El niño había dejado caer una copia del examen por la ventana a su amigo de abajo, quien fue al salón y tomó el examen. Luego se encontraron en el baño y el niño tomó el examen de su amigo y volvió a clase. Escribió su nombre en él y luego lo entregó. La única falla en este plan fue que otro profesor estaba mirando en esa dirección tan pronto como la prueba cayó por la ventana y procedió a frustrar todo el plan. Increíble. Eso es una cosa de misión imposible. Olvidé escribir un trabajo enorme en la universidad, así que escribí solo una página y la imprimí 20 veces. Lo entregué y durante el fin de semana terminé la tarea. A la semana siguiente, el profesor preguntó qué pasó y le dije que debía haber sido un error con la impresora. Dijo que está bien, solo imprímelo completo y tráelo la próxima clase. Tuve una semana extra sin penalización. Por alguna razón, una escuela hizo que la prueba de francés se realizara en una computadora y el navegador que se instaló era Chrome y Chrome tiene una función de traducción automática. El mío era un archivo PDF para comprensión de lectura. Usé CTRLF y busqué todas las respuestas. No hace falta decir que obtuve una calificación bastante alta. Tengo una manga de tatuaje completa en mi brazo derecho y ambas manos hechas. Cuando tenía un próximo examen para el que no había estudiado, escribía pequeñas palabras clave para recordar cosas dentro de mis tatuajes y las escribía en un color similar al de la tinta. Así que a menos que estuvieras mirando increíblemente cerca no podías verlas. Además, en la escuela secundaria, mi amigo y yo teníamos un sistema en el que él señalaba con qué pregunta necesitaba ayuda y luego levantaba 1 a 4 dedos para ABCD. Uno de mis maestros me contó una historia similar a esta. Tenía un estudiante, al que llamaremos Mike, que obtuvo calificaciones decentes y puntajes altos en las pruebas. El papá de Mike, para dar un poco de contexto, trabajaba temprano en la mañana. Así que lo dejó en la escuela muy temprano en la mañana.
Esta escuela estaba en Minnesota durante el invierno. Así que un conserje siempre permitía que Mike entrara a la escuela para que no muriera congelado. Esto le dio a Mike mucho tiempo para obtener la prueba mimeografiada. Mike y su amigo usaban un espejo y anotaban todas las respuestas y siempre obtenían una puntuación perfecta en los exámenes. Bueno, mi maestro dijo que finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y decidió vengarse. Mi maestro dijo que hizo 2 versiones diferentes de la prueba. Las copió y quemó el mimeógrafo de prueba real y dejó el falso en la basura para que Mike lo copiara. Cuando llegó el momento de la prueba, Mike comenzó la prueba, pero pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. Mi maestra me dijo que Mike lo miró y mi maestra le devolvió la mirada y sonrió. En un examen en línea, vi a alguien realizar todo el examen sin siquiera tocar su computadora. El ratón se movía y todo. Resulta que configuró un escritorio remoto y alguien lo tomó desde su casa. Este no era ese genio. Pero en mi primer año de universidad, perdí un examen y el profesor me dejó maquillarme en su oficina. Estaba fallando miserablemente cuando noté el teléfono de su oficina. Llamé a mi compañero de cuarto. Le pedí que abriera mis notas y me ayudó a obtener todas las respuestas correctas. No muy genial, pero valiente. Tu historia me recuerda a una de las mías. Me perdí un examen de español y el maestro me dejó recuperarlo en su oficina. Se fue mientras tomaba el examen, pero de alguna manera no se dio cuenta de que había dejado la clave de respuestas donde yo podía verla. Pasé la prueba. Una chica que conozco escribió todas las respuestas en su muslo y luego usó mallas para el examen. Cuando estiró las medias, pudo ver las respuestas, pero luego las dejó pasar y las cubrió. Hice esto sin medias. Teníamos uniformes y yo siempre usaba falda. Si un profesor pensaba que pasaba algo, ¿qué iba a hacer? ¿Decirme que me levantara la falda? En una clase que tuve, nos dieron las preguntas del ensayo por adelantado para que supiéramos qué estudiar. Durante la prueba, teníamos que escribir los ensayos en clase en libros azules. Escribía los ensayos en diferentes libros azules antes del examen y los traía en blanco a clase. Al final, simplemente cambiaría los que estaban completamente llenos por los que estaban en blanco. Fue una clase tan difícil que todavía no saqué el 100% en ninguna de ellas. Una amiga mía también recibió sus preguntas de ensayo por adelantado. Escribía todo su ensayo en páginas en blanco sobre cada página de su libro azul, presionando con fuerza con el bolígrafo de tinta. Cuando terminó, tenía la impresión de las respuestas en su libro azul. Todo lo que tenía que hacer era copiarlo en clase y entregarlo. El mejor que he escuchado es que un chico que estaba en la banda recibió una copia de la prueba para otra clase de alguien que había tenido la clase más temprano ese día. Era de opción múltiple. Transpuso todas las respuestas, A, B, C o D, en notas musicales. Cuando tuvieron que limpiar sus cubiertas antes de la prueba, dejó todas sus cosas en el suelo con la partitura encima. Lo tenía dividido en un número específico de notas por compás, por lo que era fácil encontrar el que estaba buscando. Este es un código tan inteligente. Ni siquiera lo había pensado. Grabe las respuestas. Mueva la grabación al iPod. Subía el auricular a través de la manga de mi sudadera con capucha. Coloque la oreja en la mano y escuche las respuestas. Hice algo similar en una de esas clases de matemáticas de más de 100 estudiantes universitarios. Tenía el pelo largo y una chaqueta de cuello alto. Auriculares para llamar a lo largo de la chaqueta, debajo del cabello y en la oreja. Simplemente lea las preguntas en voz baja pero lo suficientemente alto como para que el genio de las matemáticas del otro lado las escuche. Resolvió los problemas. Me leyó exactamente cómo mostrar mi trabajo y respondió correctamente. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de no tardar demasiado en terminar la prueba y tratar de no sentarme cerca de nadie, pensando que era raro por leer cada carácter en voz alta. Nunca estudié un día para esa clase. Hizo toda la tarea. Sí, le pagué. Realmente no hice trampa, pero escuché sobre una clase en la que la final fue tan compleja que el profesor le dijo a la clase que era un libro completamente abierto y que podían traer cualquier cosa que pudieran cargar, con la notable excepción de una computadora portátil con Wi-Fi. Aparentemente,
Un tipo cargó a su hermano mayor en la espalda, quien era asistente de una clase de nivel superior en la misma materia. Sí, obtuvo una A. Hay una historia en Caltech en la que un profesor hizo un examen para llevar a casa y les dijo a los estudiantes que solo podían usar Feynman. Con lo que quería decir que solo podían usar un libro de texto específico escrito por Richard Feynman. Da la casualidad de que Richard Feynman era profesor en Caltech en ese momento. Por lo que un estudiante fue a ver al Richard Feynman vivo que respira en busca de ayuda en el examen. Mi forma genial de hacer trampa era escribir las respuestas en un pequeño trozo de papel. Yo no era el más original de 13 años. Yo también era muy torpe. Justo después de un examen de japonés, dejé caer dicho papelito en el suelo. Un chico muy divertido del que estaba muy enamorada lo recogió. Sus ojos se abrieron cuando vio lo que había en él. No éramos realmente amigos. Éramos lo suficientemente jóvenes como para no tener grupos de amigos de género mixto todavía. Pero este chico bromeaba mucho conmigo en clase. Lo miré suplicante y le dije, por favor, no lo digas. Él sonrió y arrugó el papel. Luego procedió a comerlo. Se tragó entero. Secreto seguro conmigo, dijo, como una niña de 13 años. Fue la cosa más genial que jamás había visto. Te juro que me enamoré en ese momento. Cuando me iba a la universidad, mi papá me contó esta historia sobre un amigo suyo. Este amigo estaba inscrito en una clase donde la prueba se administraba en 2 días separados para cada mitad de la clase. En cada sección había una versión de prueba A y B. El amigo de mi papá estaba tomando el examen en el segundo día. Esa noche, después del primer día de pruebas, el amigo de mi papá recibió las respuestas de otro amigo para la versión A de la prueba. Bingo, está libre de una buena calificación. Llega el día de la prueba. El amigo de mi papá se sienta para la prueba y le entregan la prueba B. Es hora de entrar en pánico. No, se levanta y tímidamente se acerca al profesor y le dice, lo siento. Debo confesar y ser honesto. Mi amigo me dio la respuesta a la versión B de esta prueba. Podría tomar la versión A en su lugar para que no me atrapen por hacer trampa, y así le dieron la otra versión y se volvió a sentar. El chico inteligente se sienta al frente. Debajo de él hay un suelo de baldosas. El mosaico debajo de la pata delantera izquierda de su escritorio es la respuesta A. El que está a la derecha es B. El que está debajo de A es C y el que está debajo de B es D. El niño inteligente usa su pierna izquierda para señalar la respuesta. Ahora los números de las preguntas. La pregunta 1 es cuando un niño inteligente tose, lo cual está sincronizado con el reloj de la clase. Cada minuto es una nueva pregunta-respuesta. Después de un examen de 20 minutos, se responden 20 preguntas moviendo el pie. En los grandes días del iPod Shuffle, había un maestro en mi escuela secundaria que te permitía traer tu música para escucharla mientras escribías tu examen. El problema era que tenías que darle tu barajado para que lo inspeccionara antes del examen. Escuchaba tus canciones y luego te las devolvía. Mi amigo empalmó una grabación de audio de él leyendo respuestas en canciones específicas después de la marca de 1 minuto. El maestro nunca se dio cuenta porque solo escuchaba la primera parte de cada canción y luego saltaba a la siguiente. Mi amigo obtuvo una A. Examen de secundaria para el grado 11 de inglés. Se me permite usar una computadora portátil. Antes del examen nos dieron 5 temas y nos dijeron que 3 de ellos estarían en el examen. Pero a la profesora de inglés realmente le gustó la clase y fue una persona muy amable que les dijo a todos los que se presentaron en la última clase antes del examen que solo iba a incluir los 5 temas. Voy a casa, escribo mi ensayo y hago que las personas más inteligentes de la clase lo editen. Lo guardo en un USB. Durante el examen, el profesor está distraído. Saco el USB del bolsillo. Conéctelo. Guarde el ensayo en la computadora portátil y luego expulse el USB. Pasé el resto del tiempo simplemente escribiendo cosas al azar y borrando. También para el mismo examen. Mi amigo mecanografió su ensayo. Imprimió el papel, rompió el papel en pedazos y se lo guardó en el bolsillo. Sacó las piezas una por una y escribió su ensayo. Era un tipo muy inteligente y lo hizo muy bien. Fui muy malo en química en el último año.
pero necesitaba aprobar el examen final para obtener el crédito de la clase para poder graduarme. Así que el día de la prueba usé un top muy escotado con una sudadera con cremallera encima. Escribí todas las fórmulas de la guía de estudio en mi escote. Me subí el cierre de la sudadera y solo miré mis senos debajo de la sudadera durante la prueba para obtener todas las respuestas. Supuse que no tenía nada con lo que hacer trampa a menos que exigieran ver mi escote. Pero eso nunca sucedería porque estoy bastante segura de que no querrían ser demandados. Aprobé el examen final, obtuve el crédito y me gradué. Teniendo en cuenta que nunca me atraparon, diría que fue en parte genial y en parte suerte. Pero muy arriesgado. Esto fue en 5º grado y tenía una maestra que claramente me favorecía. Me dijo que si obtenía un 100% en un examen, me daría una dona de mermelada. Esta prueba en particular estaba memorizando todas las capitales de los estados. Así que estudié mucho porque nunca había comido una dona de mermelada. Llegó el día de la prueba y saqué la mayoría de las mayúsculas menos una. Esperé allí un rato con la esperanza de recordarlo y luego sonó el timbre. Sin embargo, esta no era una campana cualquiera, sino la campana de incendio porque teníamos un simulacro de incendio. Mala planificación por parte del maestro de tener una prueba cuando sabían que iba a haber un simulacro de incendio ese día. Entonces, mientras caminábamos hacia el campo, seguí tratando de recordar esa mayúscula, pero simplemente no pude. Mientras caminábamos de regreso del campo, me di cuenta de que esta era mi única oportunidad, así que le pregunté a un niño al azar, ¿cuál es la capital de Virginia, si mi memoria es buena? Lo pregunté de manera repentina, por lo que la primera reacción del niño fue soltar la respuesta. Lo cual hicieron, sí, sé que es Richmond. Unos segundos más tarde los escuché gritar oye, espera un minuto, pero ya me había ido. Por alguna razón, el niño nunca le dijo a nadie. Probablemente porque no les importaba lo suficiente. Obtuve un 100% y mi rosquilla de gelatina. Y nadie lo ha sabido hasta ahora. Y sí, fue un buen donut de gelatina. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.